¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al filo de la medianoche de este 4 de mayo de 2023. El presidente de Colombia, Petro, ha terminado hoy su gira por España, pero hay que hacer algunas puntualizaciones respecto de lo que ha venido ocurriendo con este terrorista, ahora presidente de Colombia. Primero que nada, porque no lo dijimos ayer, Petro en el Congreso de los Diputados. Gracias. Gracias. Tengo más de 20 años de haber sido parlamentario. Hubiera querido en mi Congreso un aplauso así de prolongado cuando me retire de allí. Como habrán visto, cuando Petro se disponía a hablar, los parlamentarios de Vox abandonaron el hemiciclo y fueron los únicos que abandonaron el hemiciclo y lo dejaron hablando con el resto de los diputados. Pero hay que hacer una apreciación importante, en mi opinión. Cuando bajaban los parlamentarios de Vox y se marchaban del hemiciclo, justo en ese momento es cuando el señor Núñez Feijóo decide levantarse y ponerse en pie para aplaudir. Después de ver el vídeo y otros vídeos que tenemos aquí de ese discurso de Petro en el Congreso de los Diputados, podemos observar que cuando se levanta Feijóo, el desconcierto de los diputados del PP es manifiesto. Se miran unos a otros como diciendo, ¿qué hacemos? ¿Nos levantamos? ¿No nos levantamos? Unos se levantaron, otros no se levantaron, porque lo que es impresentable es que el Partido Popular aplauda a un terrorista narcotraficante que a su espalda además tiene muchos muertos. Después tenemos aquí lo vemos, la cena de gala que siempre se les da en el Palacio Real a los jefes de Estado que visitan España. Pero este sujeto, que es un impresentable, terrorista, narcotraficante, no fue con la vestimenta adecuada porque dice que eso era elitista y antidemocrático. Esta chusma de izquierda en general, en todos sitios, en España y fuera de España, cada vez que hablan para justificar algo, hablan de democracia o antidemocracia. Pero son pura chusma, como es este Petro, que es un chusma total. Elitista es no llevar chaqué a esa cena de gala, pero su mujer calzar zapatos cuyo coste son 800 euros más o menos. Eso para Petro no es elitista. Bien, al hilo de todo eso vamos a ponerle estas declaraciones de Santiago Abascal respecto de Petro. Los colombianos que viven en España saben perfectamente quién es Petro. Probablemente muchos españoles desconocen a quién hemos puesto alfombra roja hoy en España y en el Congreso de los Diputados. Petro es a Colombia lo que Otegi es a España, un terrorista no arrepentido. Un señor que antes de coger el avión para venir a España ha insultado a España para después recibir
el collar de la reina Isabel la Católica. Y esto no es más que una muestra de cuál es la política internacional de este gobierno, siempre sumiso ante los enemigos de las libertades, desde China hasta Venezuela, pasando por Cuba o por Colombia. Además, este señor tiene un pasado que no se puede ocultar, un pasado de sangre, un pasado que ha dejado dolor, que ha dejado muertos en Colombia y un pasado del que no se ha arrepentido y que nosotros hoy queremos condenar con este gesto. Pero no solo eso, este señor es una pieza clave en lo que es hoy el Foro de Sao Paulo, que es la organización internacional del comunismo para hacer avanzar las tiranías y los regímenes socialistas y comunistas en Iberoamérica. Y por eso hoy nosotros nos unimos a parlamentarios de todos los países de Iberoamérica que están firmando un manifiesto a través del Foro de Madrid en contra del blanqueamiento que supone la figura de un enemigo de las libertades, de la democracia. Bien, ¿por qué Abascal dice eso? ¿Y por qué nosotros decimos que es un terrorista narcotraficante? Esta foto, esta que está ahí, ese que está ahí es Pablo Escobar. Pablo Escobar es uno de los mayores traficantes de la historia en cocaína y en otras sustancias tóxicas. El que está al lado es Petro. Ese es Petro. Ese es Petro que se ha permitido el lujo, después del desaire al rey, de ser recibido como se ha ido recibido después de haber criticado duramente el yugo español en Colombia y en Latinoamérica. Hoy, delante de Pedro Sánchez, ha vuelto a hablar del yugo español. Y a los mentecatos latinoamericanos que siguen pensando así, desde México hasta la Patagonia, a los mentecatos latinoamericanos que siguen pensando así, hay que decirle que España, cuando llegaron allí los españoles, lo que hicieron fue salvar a la mayor parte de los pueblos de los caciques nativos que estaban allí. Y que todo lo que habla Petro, en este caso del yugo español, no es el yugo español, son los criollos ya nacidos en esos países no españoles los que tenían esclavizados a esos pueblos. Y el mentecato de Sánchez, un cretino integral, como hemos dicho en muchas ocasiones, se ha callado como un cobarde, porque es un cobarde, como cobarde lo ha sido y lo sigue haciendo con Marruecos. Y es así. Por cierto, este vídeo... Regala una casa en Caracas. ¿Quién quiere una casa en Caracas para que vivan el comunismo? ¿Quién quiere una casa en Caracas? Vénganse, comunistas, para Caracas, vénganse. Aquí en Madrid es fácil ser comunista, gilipollas. Bien, este es un venezolano que a los comunistas que estaban allí estos días y dando vueltas, les dice claramente que es muy fácil ser comunista en Madrid, pero no en Venezuela o en cualquier otro país como Nicaragua o México. De México es el último vídeo que vamos a utilizar hoy. Esta otra noticia habla de que Pedro Sánchez y el primer ministro británico Sunak van a dejar arreglado definitivamente el problema de Gibraltar. Falso. Pedro Sánchez va a entregar de nuevo las opciones que tiene España de presionar al Reino Unido, porque al haber salido de la Unión Europea y haberse producido el Brexit, es cuando España tenía todo en su mano para presionar al Reino Unido. ¿Qué se apuestan ustedes que Pedro Sánchez se vuelve a bajar los pantalones, en este caso ante Sunak, con el tema de Gibraltar? Ni lo duden, ¿eh? Eso es lo que va a hacer Pedro Sánchez y lo veremos después de esa reunión que tengan Sunak y Pedro Sánchez. Pedro Sánchez y el calor. Es decir, Pedro Sánchez habla del cambio climático, habla de los negacionistas, en este caso, mi caso, no es que sea negacionista, es que él es tragacionista. El cambio climático no existe. Y lo iremos demostrando con documentos y declaraciones de científicos no comprados por establishment del cambio climático para que ustedes se enteren. Porque hay mucho tontito por ahí que sigue haciendo caso de lo que dice la televisión, sea la Sexta, 4, Antena 3, la 5, Televisión Española, la cadena SER, para darle cobertura al mentecato este.
Fíjense, si hay ola de calor. Este titular ya predecía que en el Ártico, fíjense las fechas, en 2018 ya no habría hielo en el Ártico. Es una noticia de 2011 y decía que en el verano 2018 ya no habría hielo en el Ártico. También hay titulares como este que dicen: nunca España había pasado tanto calor. Lo desmiente ese otro titular del Mundo. Es que no tienen vergüenza. La hemeroteca está para consultarla, pero sobre todo para no mentir a la gente. Panda de borregos los que aceptan todas las premisas de estos políticos sin escrúpulos. Porque Pedro Sánchez es un político sin escrúpulos. Este vídeo, resumiendo, destrucción de presas y pantanos en España. Es un momento que vamos a ver el vídeo, amigos, así nos lo ponen en realización, el vídeo de la destrucción de pantallones desde el año 2021. Vean ustedes. Pues amigos, estamos hablando en otros programas de 108 presas, señor Solaeche. No son 108 presas, hemos hecho las cuentas, son 256 presas que ha destrozado el gobierno de Sánchez, que está dejando de una forma clara y objetiva que quiere que pasemos mucha sed, que el campo pase sed, que digamos las diferentes cultivos, etcétera, se vayan a Marruecos y que aquí no haya ni cultivos, no haya agua y no haga absolutamente nada. ¿Cómo vamos a soportar esto? Y encima que diga que es culpa del cambio climático. Hombre, que no llueva no es culpa de Sánchez, pero que no haya embalses sí es culpa directamente de Sánchez, que está ordenando destruirlos. Hombre, el presidente Sánchez tiene la gran ventaja de que el asesor directo del comisario europeo es el hijo de Planas, del ministro Planas, con lo cual, claro, se la preparan con lazos. Y toda la defensa que está haciendo la Unión Europea, gracias a estos informes que elabora el asesor del comisario europeo, con lo cual Europa nos llama la atención. Vuelvo a repetir, si hemos visto además en el vídeo que es una vez ha retirado la concesión, es decir, le ha retirado la concesión a las eléctricas, de la explotación de ese pantano, fíjate que no quieren decir la palabra pantano, quieren decir barreras hidrográficas o barreras fluviales, no, son pantanos. En fin, y yo desconozco completamente cuál es la estrategia hídrica de este gobierno, porque no la explica. Porque no la explica. Señor Pedrosa. Lo que pasa es que lo que parecía lógico en algún momento ya no lo es, ¿no? Y esto obedece, ya habíamos dicho en el segmento anterior o en la noticia anterior, que su santidad cumple órdenes de Biden y cumple órdenes de Biden y de otros lobbies mucho más importantes, que son los que imponen eso que el señor del PP, José García Margallo, llama el Evangelio, que es la Agenda 2030. Por eso es que, sobre pretexto de ecología, por supuesto ahí don Juan Solaeche está señalando otras razones, entonces no, es que los ríos hay que dejarlos correr nuevamente. Y bueno, y los ríos correrán nuevamente y se secarán y nos quedaremos sin río y sin represa y sin pantano y sin embalse. Y el campo pasará a convertir, esta política pasará a convertir personas productivas
del sector ultraprimario, que es la alimentación, en personas dependientes del Estado. Y al final eso es lo que quiere esa agenda, que la gente dependa y que sea cada vez más sumisa y más servil al papá Estado, que bueno, ya hasta le llaman evangelio a la agenda, ya dentro de poco le llamamos Dios al Estado. Miren, que en España se está haciendo todo lo posible, desde el gobierno de España y desde Europa se está haciendo todo lo posible para que España sea un secarral, yo no tengo ninguna duda, pero ninguna duda de ningún tipo. Este vídeo que les mostramos ahora son de las restricciones que ya hay en Badajoz. Escuchen, por favor. Hay agua en las fuentes, se prohíbe llenar piscinas públicas y privadas, regar jardines, lavar el coche con agua potable o limpiar con mangueras. No se puede malgastar el agua. Alrededor de 100.000 vecinos de 30 municipios extremeños en el sur de Badajoz están viviendo ya las restricciones. Este año es que no va a haber para beber, entonces las piscinas es totalmente impensable. No hay para beber, para bañarse, aunque haya en la ducha para bañarse. Solo se puede consumir 189 litros de agua por persona y día. Se revisarán los contadores y se multará si hay excesos de consumo. Mientras tanto, en la otra punta de España, hay quien se dedica a destruir las tuberías de regadío y robar los tubos que hacen o que sirven para ese regadío. Y además para vendérsela como chatarra a un morito, como dice el desgraciado que estaba robando precisamente esos tubos. Ahí lo tienen. Aquí m'han tret tots els tubos per emportar-se el merda la mare que els va parir. Me llamo que yo puedo declarar. ¿Quién es tu amigo? Es un morito de aquí del Carral. Vale, pues nombre y documentación. El mío, yo me he venido engañado. Pero me ha dicho que había un trozo de chatarra, un puño de chatarra que se le habían dado. ¿Que tú vas con él, hijo puta? La primera vez, jefe. ¿Que tú vas con él? Si se lo quiere, está nervioso. Que tú te has puesto al coche rápido. Mira, tots callats. Que yo no tenía nada que ver, he venido engañado. Te lo juro que me muero ahora mismo. Que no te mueras, que no tienes que hacer nada, que rondando durante el día. Aquí como que haces es porque te dedicas a esto, hijo puta. Estaba en mi casa. ¡Basura! Y seguro que tienes ayudas aún de este puto país. Pero no solo eso. Después uno se encuentra en muchas ocasiones con gente que cruza en los chats, en donde a veces unos amigos mandan y tal. No, el chemtrail, los chemtrail, los fanáticos, los conspiracionistas dicen que eso son estelas químicas y en realidad son estelas de condensación de agua de los aviones. Escuchen, cretinos integrales. Estas marcas, estas sobre el Escorial, no son estelas de condensación. Ni las de El Escorial, ni las de Santa Eulalia. Ambas dos seguidas. Sierra de Madrid, San Lorenzo del Escorial. Es un crimen, no es cambio climático, es crimen climático. No tenéis nombre. Hospital de Santa Eulalia, cerca del Palacio de la Justicia. Tenemos después, por otra parte, el que todo el mundo esté tirando contra los agricultores. Y el señor García Paje, pues ahora en Castilla-La Mancha ha decidido que las fincas que no tengan productividad, que no se exploten, que no se trabajen, pueden ser expropiadas por el gobierno de Castilla-La Mancha. Claro, tú coges a un agricultor, le quitas el agua, no le compras la leche, no le compras sus productos porque se los estás comprando a Marruecos. El hombre se arruina, no puede explotar su finca, y como no se explota su finca, viene el impresentable, corrupto, hasta la médula de García Paje y le expropia la finca. Les propia la finca y allí plantas fotovoltaicas o molinillos de viento.
Oigan esto. La norma ya está en vigor y su texto es inequívoco. En su artículo 29 plantea que el incumplimiento de la función social del uso de la tierra, no trabajarla, podrá afectar a su derecho de propiedad. El gobierno de Castilla-La Mancha, liderado por el socialista Paje, abre así las puertas a la expropiación, aunque él lo niega. Tengo que volver a nacer yo para que se me ocurra expropiar nada. Asociaciones de agricultores muy preocupadas por lo que está pasando le responden. Si no quería Emiliano García Paje hacer una ley de expropiación, que no hubiera incluido en esa ley los dos artículos que hacen referencia a la expropiación. Esto nos parece un atentado a estas alturas de siglo contra la propiedad privada. Se suma a las críticas el Partido Popular, que llega a comparar a Paje con el propio Hugo Chávez. No está en venta, pero usted sabe que yo lo puedo expropiar perfectamente. Es una auténtica barbaridad. El PP denuncia el corte comunista de la ley. Las mentiras de Paje ya no se las cree nadie. Y por último, lo que decía de México. En España faltan huevos. En España faltan huevos. Los huevos que le sobran a los mexicanos de la Baja California. Porque en una reunión con un representante del gobierno federal, repito, Baja California, México. Yo sé que hay mucha gente que de geografía sabe poco, pero esto es Baja California, México. Los agricultores que están allí, con el representante del gobierno federal, lo echan a hostia limpia, porque los fondos que el gobierno federal les recorta a ella, a los agricultores y ganaderos mexicanos de la Baja California, se los dan a los colectivos LGTBI. Este es el vídeo. Por favor, Le sobran huevos a los mexicanos, le faltan a los españoles. Hasta mañana, amigos, que volveremos más o menos a la misma hora.